año 597 a.C. Un rey de 18 años sale de las puertas de Jerusalén con las manos vacías. Detrás de él, 10.000 personas caminan hacia el desierto sin saber si van a volver. Y lo que les espera al otro lado no son cadenas ni mazmorras. Es algo que nadie imagina. Y lo sabemos porque encontraron sus contratos, escritos en tablillas de barro, enterrados en Irak durante 2500 años. Jerusalén está rodeada. El ejército de Nabucodonosor lleva semanas acampado fuera de las murallas y la ciudad no tiene salida. El rey Joaquín toma la decisión que va a cambiar la historia de su pueblo para siempre. Se rinde. Segundo de Reyes, capítulo 24, versículos 12 al 16, lo describe con una precisión que corta. Joaquín sale con su madre, sus funcionarios, sus oficiales, y se entrega al rey de Babilonia. Nabucodonosor no lo mata, lo que hace es peor en cierto sentido. Se lleva todo, se lleva los tesoros del templo, se lleva los utensilios de oro que Salomón había hecho, se lleva a 10.000 cautivos, no cualquiera. Se lleva a los guerreros, a los artesanos, a los herreros, a la nobleza. Segundo de Reyes 24:14 dice que solo dejó a los más pobres de la tierra, es decir, vació al país de todo lo que funcionaba. Y esos 10.000 cautivos, entre ellos 7.000 hombres de guerra según el versículo 16, caminaron más de 1.500 kilómetros desde Jerusalén hasta Babilonia. Imagínate esa columna humana, mujeres embarazadas, niños que no entienden por qué dejaron su casa, ancianos que saben que no van a volver, soldados babilónicos a los costados, el polvo del camino, el sol del desierto sirio que en verano supera los 45 grados, 1 mes y medio caminando, cruzando el Éufrates, viendo por primera vez la llanura mesopotámica, plana hasta donde alcanza la vista, tan diferente de las colinas de Judea que era como llegar a otro planeta. Y cuando finalmente divisaron las murallas de Babilonia, que según el historiador Heródoto tenían 26 metros de alto y podían circular 2 carros de frente sobre ellas, entendieron una cosa: no había forma de escapar de esto. Sin saber qué les esperaba del otro lado de esas murallas, y lo que les esperaba no era lo que nadie imagina. Porque aquí viene lo primero que nadie te cuenta. Los babilonios no trataban a sus cautivos como los egipcios. Esto es clave. En Egipto, los israelitas fueron esclavos durante 400 años. En Babilonia, el sistema era completamente diferente. Y hay una prueba arqueológica que lo demuestra. En el palacio de Nabucodonosor, cerca de la famosa puerta de Ishtar, el arqueólogo Robert Caldewey encontró entre 1899 y 1917 más de 300 tablillas cuneiformes. Eran listas de raciones, aceite, cebada, dátiles, especias. Y en 4 de esas tablillas aparece un nombre que hizo que los investigadores se quedaran helados. Yaúquinu, rey de la tierra de Yaudú. Joaquín, rey de Judá, preso en Babilonia, sí, pero recibiendo raciones del palacio real. Y no solo él, sus 5 hijos también aparecen en las tablillas como príncipes reales. Nabucodonosor lo tenía preso, pero lo alimentaba con provisiones del palacio. Lo reconocía como rey. Le daba aceite y cebada para él y para su familia. Esto no es teología, esto es arqueología. Las tablillas están hoy en el Museo de Pérgamo en Berlín y confirman exactamente lo que dice Segundo de Reyes 25. El 27:30, donde después de 37 años de cautiverio, Evil Merodach, el hijo de Nabucodonosor, sacó a Joaquín de la cárcel. Le habló con bondad, le dio un trono más alto que el de los otros reyes cautivos y le asignó una ración diaria de comida por el resto de su vida. Pero eso es lo que pasó con el rey. La pregunta es, ¿qué pasó con los otros 7.000? ¿Con las familias normales? ¿Con el herrero que tenía 3 hijos? ¿Con la viuda que no tenía nada? Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente fascinante.
porque en el año 2014 se publicó algo que llevaba décadas circulando en el mercado de antigüedades. Más de 200 tablillas de barro escritas en cuneiforme provenientes de un lugar que los babilonios llamaban Al-Yahudu. En español, la ciudad de Judá. Todo un pueblo entero, fundado por los exiliados, a unos 100 kilómetros al sureste de Babilonia, cerca de la ciudad de Nippur. Y esas tablillas cuentan la vida diaria de los cautivos con un detalle que la Biblia no da. Contratos de tierras, recibos de pago en dátiles y cebada, venta de ganado, cobro de impuestos, división de herencias, préstamos. Piénsalo un segundo, no son cadenas, son contratos. No son mazmorras, son granjas, porque el sistema babilónico funcionaba así. A diferencia de los asirios, que dispersaban a los pueblos conquistados para destruir su identidad, los babilonios hacían algo más inteligente. Los juntaban, los plantaban juntos en una zona sin desarrollar del imperio, les daban tierra y a cambio los exiliados tenían que cultivar esa tierra, pagar impuestos y prestar servicio militar cuando se los convocara. Los investigadores lo llaman el sistema de tierra por servicio. Los exiliados no eran libres, pero tampoco eran esclavos. Eran algo intermedio. Los documentos babilónicos los llaman Shushanu, un término que designaba a los extranjeros deportados. No ciudadanos, pero tampoco esclavos, dependientes del Estado. Y mientras pagaran sus impuestos y cumplieran con el servicio militar, el rey los dejaba en paz. Podían tener su pueblo, sus nombres, sus costumbres. Y esto cambia todo lo que creíamos saber sobre cómo sobrevivieron. Y aquí hay un personaje real de las tablillas que te pone la piel de gallina. Se llama Ahikam, hijo de Rapayama. Aparece constantemente en los documentos de Al-Yahudu. Los investigadores reconstruyeron su árbol genealógico completo, 4 generaciones de una familia judía viviendo en Babilonia. Ahikam no era un granjero cualquiera. Trabajaba como intermediario entre los agricultores judíos y la administración babilónica. Cobraba los pagos de renta de sus compatriotas, procesaba los productos, cebada, dátiles, y entregaba los impuestos al Estado en plata. Era una especie de recaudador. Y fíjate en los nombres de su familia, casi todos yahwistas. En su línea directa, generación tras generación, el nombre de Yahvé estaba ahí. No abandonaron su identidad, pero trabajaban dentro del sistema que los oprimía. Sobrevivir exigía ambas cosas. Una tablilla de la colección lo ilustra con una normalidad que asombra. Un judío llamado Kilyawa, hijo de Shikinyawa, debía 1.260 litros de dátiles a un acreedor. Tenía que entregarlos en Al-Yahudu durante el 7º mes. Es un documento de deuda, aburrido, cotidiano y por eso mismo extraordinario. Porque nos dice que los exiliados no estaban llorando todo el día. Estaban viviendo, comprando, vendiendo, debiendo, pagando. Exactamente lo que Jeremías les había dicho que hicieran. Pero hay algo que conecta directamente con esto y que la mayoría lee como una anécdota espiritual, sin darse cuenta de que es un manual de supervivencia cultural. Está en el libro de Daniel y cambia todo. Imagínate una mesa en el palacio de Nabucodonosor, cordero asado con especias babilónicas, pan caliente, vino del rey, y al fondo, 4 jóvenes judíos de no más de 17 años mirando esa mesa. Se llaman Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Habían sido seleccionados para el programa de formación del palacio. Eran de la nobleza, inteligentes, sin defecto físico. Daniel, capítulo 1, versículos 8 al 16. El rey les asignó comida de su propia mesa y vino de su bodega. 3 años de entrenamiento para convertirlos en babilonios perfectos. El problema era que esa comida no era kosher,
Posiblemente incluía cerdo, animales sacrificados a ídolos babilónicos, sangre, todo lo que Levítico 11 y Deuteronomio 14 prohibían. Y Daniel hizo algo que pudo haberle costado la vida. Daniel 1:8 dice que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. No hizo un escándalo, no volteó la mesa, negoció. Le pidió al jefe de los eunucos, un hombre que tenía su propio cuello en juego si los jóvenes se veían enfermos, que les diera legumbres y agua durante 10 días. Seroa en hebreo. Semillas, vegetales, granos, una dieta completamente vegetal. Mientras los otros jóvenes de las naciones conquistadas devoraban el cordero del rey, Daniel y sus amigos comían lentejas. Y al final de los 10 días, dice el versículo 15, su aspecto era mejor que el de todos los jóvenes que comían de la mesa real. El eunuco miró sus caras y no podía creerlo. Y aquí es donde necesitas detenerte un segundo, porque lo que está pasando aquí es más grande de lo que parece y casi nadie lo conecta. Y lo que estaba pasando era esto. En un contexto donde tu identidad nacional acaba de ser destruida, tu ciudad arrasada, tu templo quemado, tu rey encadenado, la comida se convierte en el último bastión de resistencia. No puedes orar en el templo porque ya no existe. No puedes ofrecer sacrificios porque no hay altar. No puedes peregrinar a Jerusalén porque estás a 1500 kilómetros. Lo único que te queda para decir, yo sigo siendo judío, es lo que pones y lo que no pones en tu boca. Y esto no fue solo Daniel, esto fue lo que hicieron miles de cautivos en Babilonia, los que no estaban en el palacio, los que vivían en Al-Yahudú cultivando cebada y dátiles, tenían el mismo dilema cada día. ¿Cómo comes de acuerdo a la ley de Moisés cuando estás rodeado de babilonios que sacrifican animales a Marduk? La respuesta fue elegante y brutal a la vez. Comes lo que la tierra da. Cebada, dátiles, lentejas, garbanzos, cebollas, ajo, pepinos. Todo lo que Levítico permite sin restricción. La carne era el problema, porque sin un matarife ritual, sin un sacerdote que verificara, comer carne de un animal que no fue sacrificado correctamente era tan impuro como comer cerdo. Si te emocionó saber que la identidad judía sobrevivió gracias a algo tan simple como elegir qué comer, dale like a este video, porque lo que viene ahora es aún más fuerte. Pero la comida es solo la mitad de la historia. Porque dónde dormían estos cautivos revela algo que la Biblia solo insinúa y que las tablillas confirman. Ezequiel 1:1 dice, en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo entre los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ezequiel estaba junto al canal Quebar, y el canal Quebar no era un río poético, era un canal de irrigación real, documentado en textos babilónicos como el Naru Kabari, un canal navegable que se usaba tanto para riego como para transporte de mercancías y personas. Y es exactamente en esa zona, en los alrededores de Nippur, donde los investigadores sitúan a Al-Yahudú. Es decir, Ezequiel probablemente vivía a poca distancia de los mismos judíos cuyos nombres aparecen en las tablillas. Respiraba el mismo aire húmedo del canal, veía los mismos campos de cebada. Y fue ahí, en ese lugar que no era suyo, donde Dios decidió aparecer. No en el templo de Jerusalén, en un canal de riego en Babilonia. El profeta sacerdote que debería haber ministrado en el templo recibió la visión más espectacular de toda la Biblia hebrea. El trono de Dios con ruedas de fuego y seres vivientes, junto a una acequia de barro. Las casas de los exiliados eran de adobe, ladrillos de barro secados al sol, el mismo material con el que estaba hecha toda Babilonia.
incluidas las murallas que Heródoto describió como las más grandes del mundo, techos planos de vigas, de palma y barro, sin piedra, porque en la llanura mesopotámica no hay piedra. Todo es arcilla y agua. Un judío acostumbrado a las colinas rocosas de Judea, a las casas de piedra caliza de Jerusalén, ahora vivía en una planicie pantanosa, calurosa, llena de mosquitos y canales. Jeremías lo sabía, y por eso escribió la carta más práctica de toda la Biblia. Jeremías 29, 4, 7. Escucha lo que dice. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed de su fruto. Tomad esposas y engendrad hijos e hijas. Dad esposas a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos ahí y no disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Fíjate en lo que Dios no dice. No dice, rebélense. No dice, huyan. No dice, déjense morir de tristeza. Dice, construyan casas, planten huertos, cásense, tengan hijos, busquen la paz de la ciudad que los tiene cautivos y oren por ella. Esto era radical. Estaba diciendo, van a estar ahí 70 años. No es un campamento temporal, es su vida. Vivan. Y las tablillas de Al-Yahudu demuestran que eso fue exactamente lo que hicieron. Los judíos construyeron casas, plantaron huertos de palmeras datileras, cultivaron cebada, tuvieron hijos. Hicieron negocios con babilonios y con otros pueblos deportados. Algunos incluso consiguieron trabajos en la administración babilónica cobrando impuestos. Pero aquí viene el detalle que te destroza el corazón si lo entiendes bien. Porque había un precio. El Salmo 137 lo captura con una honestidad que duele. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos y lloramos al acordarnos de Sión. En los sauces que había en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Versículos 1 y 2. Los cautivos colgaron sus instrumentos. No podían cantar. Y cuando los babilonios les pedían que cantaran, «Cantadnos alguno de los cánticos de Sión», dice el versículo 3, la respuesta fue devastadora. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Sobrevivir no era el problema. El problema era sobrevivir sin perder el alma. Y esto nos lleva a algo que casi ningún video te cuenta. Lo que pasó con la fe judía en el exilio fue una transformación tan radical que todavía se siente hoy. Antes del exilio, toda la vida religiosa de Israel giraba alrededor de una sola cosa, el templo de Jerusalén. Los sacrificios, las fiestas, la presencia de Dios, todo estaba en ese edificio. Deuteronomio 12, 5, 6 era claro. Solo en el lugar que Jehová escoja podían ofrecer sacrificios, y ese lugar era Jerusalén. Punto. Pero ahora el templo era ceniza. Jerusalén era escombros. Estaban a 1500 kilómetros del único lugar donde podían conectar con Dios de la forma que conocían. Y aquí es donde sucedió algo que ningún teólogo en Jerusalén podría haber predicho. Algo que cambió el judaísmo para siempre y que, sin exagerar, hizo posible que el cristianismo existiera siglos después. Inventaron la sinagoga. No hay un versículo que diga, y en Babilonia crearon la primera sinagoga. Pero los historiadores están de acuerdo en que fue durante el exilio cuando los judíos comenzaron a reunirse en casas para orar, leer las escrituras y enseñar la Torá. Sin altar, sin sacrificios, sin sacerdote degollando un cordero, solo la palabra. Ezequiel 14:1 dice que los ancianos de Israel venían a sentarse delante de él. Ezequiel 20:1 repite lo mismo. Los ancianos se sentaban frente al profeta en una casa a escuchar la palabra de Dios.
eso es una sinagoga en su forma más primitiva. Y piénsalo, si el templo no hubiera sido destruido, la sinagoga probablemente nunca habría existido. Y si la sinagoga no hubiera existido, Jesús no habría tenido dónde enseñar en Galilea 500 años después. Lucas 4:16 dice que Jesús fue a la sinagoga de Nazaret, como era su costumbre. Pablo predicaba en sinagogas por todo el Mediterráneo. Hechos 13:14, Hechos 17:1, Hechos 18:4. Toda la expansión inicial del cristianismo fue a través de una institución que nació en el exilio babilónico, en una casa de adobe junto a un canal de riego, porque unos cautivos no tenían templo y necesitaban un lugar para encontrar a Dios. El exilio creó el molde, Jesús lo llenó. Si esto te voló la cabeza, compártelo con alguien que necesite escucharlo, porque lo que sigue te va a impactar todavía más. Hay otro aspecto de la supervivencia que las tablillas revelan y que es silenciosamente poderoso: los nombres. De las 313 personas mencionadas en las tablillas de Al-Yaudú, el 38% tiene nombres yahwistas, nombres que contienen Yahú o Yahua, la forma babilónica de Yahvé, Netanyahu, Neriahu, Gedalyahu, Agicam, Haggai. En ninguna otra comunidad de deportados en Babilonia se ha encontrado una concentración tan alta de nombres vinculados a un solo dios extranjero. Ninguna. Los elamitas no lo hacían. Los tirios no lo hacían. Los egipcios deportados no lo hacían. Solo los judíos. Y hay algo más. Los investigadores reconstruyeron árboles genealógicos a partir de las tablillas y descubrieron que a lo largo de 4 generaciones, las familias judías casi nunca pusieron a sus hijos nombres de dioses babilónicos. Un hombre incluso cambió su nombre. Se llamaba Belshazzar. Bel, protege al rey. Un nombre que honraba al dios babilónico Bel. Pero en algún momento de su vida lo cambió a Yahushazar. Yahvé, protege al rey. Borró al dios de Babilonia de su propio nombre y puso al dios de Israel en su lugar. Y hay un detalle en una de las tablillas que es casi invisible, pero que a los investigadores les puso los pelos de punta. En el costado izquierdo de una tablilla, un documento de deuda de un hombre llamado Shelemía, alguien grabó 5 letras en hebreo paleo, no en cuneiforme babilónico. En el alfabeto hebreo antiguo, el que se usaba en Jerusalén antes del exilio, es la única evidencia conocida del uso de esta escritura fuera de la tierra de Israel. Casi 50 años después de la deportación, alguien en Al-Yahudu todavía escribía en hebreo, todavía les enseñaba hebreo a sus hijos. El idioma no había muerto. Y hay otro dato que es invisible, pero ensordecedor. Los investigadores notaron que ninguna de las tablillas de Al-Yahudu está fechada en sábado, ni una sola. En un archivo de más de 100 documentos legales que cubren 100 años, no hay un solo contrato firmado en el día 7º de la semana. Eso no es casualidad, eso es Éxodo 20:8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Lo estaban cumpliendo. A 1500 kilómetros del templo, sin sacerdotes, sin altar, sin nación, seguían guardando el Shabbat. La comida los separaba, el nombre los identificaba, el sábado los unía y la palabra los sostenía. Sin templo, sin rey, sin tierra, estos cautivos crearon un sistema de supervivencia espiritual que ningún imperio pudo destruir. Pero no todo fue resistencia heroica. Porque hay una realidad en las tablillas que es incómoda y que pocos mencionan. Algunas familias judías sí se asimilaron. El 43% de los nombres en las tablillas son babilónicos, no yahwistas. Eso significa que casi la mitad de los judíos de Al-Yahudu le pusieron a sus hijos nombres que honraban a Marduk, a Nabú, a Shamash,
Se encontró un contrato de matrimonio del año 534 a.C. entre una mujer judía llamada Kashshaya y un hombre babilónico llamado Gusanu. La novia judía tenía hermanos con nombres completamente babilónicos: Bel-Idin, Bel-Ubalit, Nabu-Itannu, Shamash-Idin. Ni un rastro de Yahvé en esa familia. Y esto es exactamente lo que Ezequiel estaba denunciando. Ezequiel 14:3 dice que Dios le dijo al profeta: «Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón». No dice que estaban adorando estatuas, dice que los ídolos estaban en el corazón. La asimilación no era solo externa, era interna, lenta, silenciosa, generacional. Un abuelo que se llamaba Neriahu tenía un nieto que se llamaba Nabu-Itannu. El Dios de Israel, reemplazado por el Dios de Babilonia en 2 generaciones. Y esta tensión entre resistir y asimilarse, entre mantener la identidad y adaptarse para sobrevivir, es la tensión que define los 70 años del exilio. No es blanco y negro, es un espectro. Hay un Daniel que rechaza la comida del rey y hay una Kashshaya que se casa con un babilónico. Hay un Yahushasar que cambia su nombre para honrar a Dios y hay un hijo de judíos que lleva el nombre de Marduk. Ambos existieron. Ambos son parte de la historia. Y ambos están documentados en tablillas de barro que tienen 2500 años. Ahora, si crees que después de todo esto, el final del exilio fue simplemente «y luego volvieron a casa», te equivocas. Porque el regreso fue tan complicado como el exilio mismo. En el año 539 a.C., Ciro el Grande de Persia conquistó Babilonia. Y según Esdras 1:4, Ciro emitió un decreto permitiendo a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Dios movió el corazón de un rey pagano para cumplir exactamente lo que Jeremías había profetizado 70 años antes. Cuando se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Jeremías 29:10. Pero aquí está el dato que casi nadie menciona. La mayoría no volvió. Esdras 2:64. Dice que el número total de los que regresaron fue 42.360, de una comunidad que para entonces podría haber sido de cientos de miles. Los documentos babilónicos no muestran evidencia de un éxodo masivo de regreso. La vida en Babilonia era estable. Tenían tierras, tenían negocios, tenían familias mixtas, tenían 3 generaciones nacidas en esa tierra. Para muchos, Babilonia ya no era el exilio, era el hogar, y las tablillas de Al-Yaudú lo confirman. Siguen apareciendo nombres judíos en documentos fechados décadas después del decreto de Ciro. El último texto de la colección es del año 477 a.C., 60 años después de que supuestamente el exilio había terminado. Los judíos de Al-Yaudú seguían ahí, cultivando cebada, pagando impuestos, viviendo, y esto plantea una pregunta que va más allá de la historia antigua. Porque la carta de Jeremías decía 2 cosas que parecen contradecirse. Decía: construyan casas, planten huertos, busquen la paz de esa ciudad. Pero también decía: yo los voy a sacar de ahí, vivan ahí, pero no se queden ahí para siempre, florezcan en el exilio, pero no olviden que el exilio no es su destino. Y muchos de los que se quedaron no lo hicieron por desobediencia. Lo hicieron porque la comodidad se había convertido en su Babilonia. El exilio dejó de doler. La tierra prestada empezó a sentirse como propia. Y cuando Dios abrió la puerta para volver, la mayoría dijo: estamos bien aquí. Suscríbete si quieres seguir descubriendo historias como esta, porque esto que te voy a decir para cerrar es lo que más me impactó de toda esta investigación. Isaías 43:2 fue escrito para los exiliados. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Junto a los ríos de Babilonia, donde lloraron y colgaron sus arpas, Dios dijo:
Yo estoy ahí, en la casa de adobe sin templo, en la cena de lentejas sin altar, en el nombre que eligieron para su hijo, en el sábado que guardaron cuando nadie los obligaba. Dios estuvo en cada detalle invisible del exilio. 7,000 cautivos caminaron al desierto sin saber si sobrevivirían. Construyeron un pueblo y lo llamaron con el nombre de su ciudad destruida. Comieron lo que la tierra les daba y rechazaron lo que su fe les prohibía. Guardaron el sábado cuando nadie los miraba. Le pusieron a sus hijos nombres que gritaban en silencio. Nuestro Dios sigue vivo. Inventaron una forma de adorar que no necesitaba un edificio. Y 70 años después, cuando Dios abrió la puerta, algunos volvieron a casa y reconstruyeron lo que parecía imposible reconstruir. El templo fue levantado de nuevo. Esdras 6:15. La promesa se cumplió. Pero la mayor promesa no fue el edificio, fue esto, que un pueblo que lo perdió todo, ciudad, templo, rey, tierra, libertad, no perdió lo único que ningún imperio puede quitar, su Dios, y la forma en que lo encontraron en medio de la nada se convirtió en la forma en que el mundo entero lo buscaría después. Hay un video en pantalla ahora que conecta directamente con lo que acabamos de descubrir. Si esta historia te movió algo por dentro, si entendiste que el exilio no se trata solo de Babilonia, lo que vas a ver ahora te va a llevar un paso más profundo. Dale clic, creo que ya estás listo.